Bueno, bienvenida, licenciada Alexandra Belandria. De verdad, un placer tenerla por acá. Creo que merece la pena que antes de empezar hagamos un pequeño resumen de su currículum. La licenciada Alexandra Belandria Ruiz Pineda se graduó cum laude en comunicación en el Emerson College. Pertenece a la Sociedad de la Llave de Oro del Emerson College. Fue nominada al programa de liderazgo de Georgetown University en el 2006 representando a Venezuela. Ha trabajado como periodista desde que se graduó hasta la actual fecha. Uno de sus trabajos recordados fue el de la conducción de Alerta en Radio Caracas Televisión, hasta que el régimen de Chávez cerró el canal. Fue la primera vez en la historia del programa donde se transmitió una vez por semana y se repetía los domingos debido al rating tan alto que tenía. Luego de esto continuó trabajando como periodista. Ha hecho denuncias en su Twitter @abelandia, como la del banco ilegal en la cárcel de Cuyito, que conmovió a la opinión pública, y obteniendo como respuesta la persecución del régimen de Maduro hacia su persona y su familia. Actualmente sigue trabajando en cuestiones documentales, ya que es una peta muy calificada en el área de investigación. Asimismo también es corresponsal internacional. Hoy Venezuela punto libre nos orgullece tenerla por acá nuevamente y agradezco formalmente el hecho de que haya aceptado nuevamente nuestra invitación. El tema que va a plantear hoy la licenciada es un tema que aun cuando tenga un matiz político, creo que es más que nada histórico. Es algo que nos va a enriquecer mucho nuestra cultura, porque son cosas que ella va a contar, que recibió de su propia familia, de primera mano, y que a lo mejor muchos de nosotros, que creo que estoy segura que desconocemos. Así que un placer nuevamente, y esperamos con ella todo ese material que nos va a dar por acá. Bienvenida, licenciada. Bienvenida a Venezuela punto libre. El micrófono es suyo. Cambio. Bueno, gracias, buenas noches. Espero poder dejarles aquí, pues, basado no en mi experiencia particular, pero sí en la experiencia de mi abuela, quien además me acompaña aquí al lado porque decidí palanquearme por cualquier duda o cualquier cosa que no sepa. Aurelena, quien es la viuda de Leonardo Ruiz Pineda, pues ha sido la persona una de las personas obviamente que ha influido en la vida de nosotros, obviamente como familia, y pues por razones claras crecimos escuchando lo que era un compromiso de lucha que durante muchos años les debo confesar que puse en tela de juicio, y quizás de vez en cuando todavía lo hago, porque pues bueno, lamentablemente vi como en Venezuela, al igual que todos ustedes, con un sentimiento distinto, la democracia se iba desmoronando y los errores que podían cometerse particulares, partidistas, también de ciudadanos, pues hicieron que quizás nosotros como familia lo sintiésemos diferente a la mayoría del venezolano, ¿no? Entonces, como les decía, tengo a mi abuela, quien es la viuda de Leonardo Ruiz Pineda, aquí al lado. Hice un resumen, lo consulté con ella, por supuesto, generacionalmente, pues hay muchas cosas que las veo totalmente distintas a lo que ella las pudo haber visto. Quizás yo creo que de los nietos he sido la más dura con ella en las preguntas que le he hecho, porque muchas veces le he reiterado si valió la pena, y quizás con esto será con lo que yo quiera terminar con todo.
Y porque, bueno, porque desde niña, así como siempre, obviamente he llevado con orgullo el apellido y con un gran compromiso, también muchas veces, y son cosas que la gente ni se imagina, pues tuve que asumir ataques muy fuertes de niña en el colegio, por ejemplo, por ser considerada una persona, como le dice todo el mundo, ADECA, no Acción Democratista, y por las cosas, por los errores que iba cometiendo mientras yo iba creciendo en Acción Democrática. Y pienso que esto va a ser la base de lo que yo quiero compartir con ustedes. Habrán cosas que quizás me entiendan, habrán otras que no me entiendan, habrán unas que estaremos de acuerdo y otras no. Me encantará al final también poderlos escuchar, pero quizás uno de los mayores aprendizajes que yo he tenido de todo esto es que quizás si nosotros todos como venezolanos realmente hubiésemos conocido nuestra historia y la hubiésemos sentido y hubiésemos conocido a fondo el compromiso de muchos venezolanos, quizás hubiésemos podido unidos evitar muchas cosas. Sin embargo, pienso que con esta generación que hay de jóvenes que lo están viviendo, los que están afuera y los que están adentro, y en este momento yo me encuentro fuera de Venezuela, por una de las tantas persecuciones que he recibido, que también iremos hablando por el camino, que fue esta última de lo de la cárcel de Tocuyito, donde, bueno, ya aquí no era nada más el gobierno, sino que eran ya también las organizaciones delictivas que tienen sus nexos con el régimen de Maduro, con el régimen de Chávez, que la verdad me da igual ponerle el nombre o con los dos. Me encuentro afuera, pero pienso que también muchas veces injustamente se descalifica al que se encuentra fuera de Venezuela, y por eso digo que todos, los que estamos adentro y los que estamos afuera, creo que unidos con ese sentimiento, pues podemos luchar en conjunto. Yo tengo hijos de 6 años y todos los días de mi vida, y aquí se van a reír, obviamente los que no estén con Acción Democrática, yo también tengo muchas cosas que pongo en tela de juicio de Acción Democrática, no lo digo hoy, lo digo de todos estos años, como les dije al principio con mi crecimiento. Yo a mis hijos, yo cuando era pequeña, pues entre las primeras cosas yo creo que me enseñaron a mí fue el himno de Acción Democrática. O sea, si ustedes me preguntan, yo no sé si fue el himno de Venezuela o el himno de Acción Democrática, pero yo me lo sé con todas sus estrofas. Y se reirán todos, pero yo cuando llevo a mis hijos al colegio les canto unos días el himno de Venezuela y otros les canto el himno de Acción Democrática. Y trato a mis hijos que están fuera y que tienen 6 años de inculcarles ese sentimiento venezolano que en realidad con uno me cuesta más que con otro, porque a pesar de que son morochos, hay uno que se siente como que más venezolano que el otro, no sé por qué, pero son de las cosas que le cuento a título personal como para poder demostrarles y darles un poco a entender por qué voy a dar toda esta explicación de la forma personal más que de una forma teórica o de una forma de historiadora, porque no podría ocupar ninguno de esos dos puestos, ya que ni soy historiadora, ni soy sociólogo, ni nada de eso. Lo voy a contar a título de vivencia. Para mí, la época de la clandestinidad contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez tenía entre lo más importante y lo número uno, era como que la identificación de el líder con los partidos políticos. ¿Por qué hablo yo de esa identificación del líder con el partido político? En el caso de mi abuelo Leonardo Ruiz Pineda, pues era un hombre tachirense, de rubio, muy humilde, de una familia donde su mamá lo que hacía era que vendía tortas de puerta en puerta, pues su padre lo que era un trabajador, y mi abuelo fue un joven con inquietudes de tipo político que le costó prepararse, tuvo que aprender, su padre no tenía para enviarlo al colegio el dinero suficiente, ya tenía un hermano mayor, entonces comenzó primero su hermano mayor. Mi abuelo pues tuvo que aprender a leer solo, con ese tipo de inquietudes, y así fue forjándose un muchacho con inquietudes de tipo político que bueno, que llega a convertirse en un dirigente de Acción Democrática. Yo nombro esto porque yo pienso que entre las cosas importantes de ese liderazgo de la clandestinidad está precisamente que eran hombres que se iban forjando, por llamarlo de una forma, desde la base, desde el sentimiento de su estado, de su lugar. Entonces, cuando ellos iban adquiriendo esa figura de liderazgo,
la hacían al lado del muchacho con el que estaban jugando con piedras o bueno, como decían los gochos, con canicas en aquel momento, de esos muchachos que estaban allí pues al lado del uno del otro, y así fueron formándose esos liderazgos dentro del liceo. Por ejemplo, mi abuelo en el liceo, cuando estudiaba en San Cristóbal, uno de sus compañeros era Ramón J. Velázquez. Entonces era un compañerismo de respeto, era un compañerismo de amistad, pero a la vez de una dirigencia política, de una junta, por decirlo de una forma, de amistades, ¿no? Entonces yo pienso que una de las diferencias, y aquí no lo hago nunca para respetar a ningún dirigente ni nada de eso, porque yo creo que ser dirigente político es dificilísimo. Pero pienso que una de las grandes diferencias era que quizás esos liderazgos se formaban de la base, estaban allí, tendrían obviamente que no había esa influencia de los medios de comunicación social, pero venían forjándose, y entonces había un compromiso. Cuando mi abuelo fue fundando Acción Democrática, lo hizo entre la gente que lo veía en el Estado, entre la gente que estaba al lado de él, que lo veía como dirigente del liceo, después como el dirigente ya, o sea, pues más estadal. Y son de las cosas que yo creo que por eso había como un reconocimiento y una identificación. Y de esa misma forma, una persona que está entregando pues su vida a un partido político, a fundarlo, es porque cree en eso, porque tiene su discurso, porque tiene el compromiso con el Estado, con su gente. Entonces, yo diría que esa fue de las cosas que quizás hicieron que fuese más fácil que se hubiese un respeto, una lealtad, un compromiso tanto del dirigente como hacia su gente, como de su gente hacia con ellos, y por eso ahora más adelante les voy a hablar de la lealtad, del respeto, del compromiso. Considero que había ese vínculo con la organización política que lo hacía diferente, ¿no? Y todo eso fue lo que fue haciendo que la gente formara parte de los partidos políticos, tuviese ese compromiso con la misma estructura. Entonces, claro, no era lo mismo porque a lo que quizás se da hoy en día con respecto a las figuras que surgen tan rápido en los liderazgos, porque esto era de un trabajo del día a día. Y yo pienso que al venezolano también le gusta mucho eso. El venezolano tiene que tener ese contacto directo, ese día a día, ¿no? Entonces había como una atadura, como una entrega, de esa quizás que yo les digo que yo siento y sentí diferente por lo que es Acción Democrática, ¿no? Y quizás por eso es que a mí me duele el doble de lo que le puede doler a cualquier persona cuando yo veo cómo el partido se ha venido abajo, ¿no? Aquí por eso les hablaba de valió la pena el sacrificio. Bueno, yo pienso que para una persona que entregó su vida, tiene una visión totalmente diferente que para mí, a pesar de que haya sido mi abuelo, de que yo no entregué mi vida a estar metida desde que era una dirigente de un liceo hasta que fuese asesinada, ¿no? Pienso que los partidos políticos por eso realmente en aquel momento representaban al pueblo, o sea, por eso era que el partido político tenía ese sentimiento, tenía ese discurso, por eso era que el líder estaba tan cercano, recogía las necesidades, estaba sectorizado de una forma totalmente diferente a como son los partidos políticos de ahora, ¿no? Había esa conquista de confianza del pueblo venezolano, cuando en este momento entonces yo podría podría destacar que yo creo que parte de lo que nos pasa a todos es que hay mucha desconfianza. No sabemos realmente, entonces, y bueno, y hay obviamente la evolución, lo que yo decía, los medios de comunicación, las redes sociales que nos están permitiendo ahorita que nos comuniquemos, pero en aquel momento había una conquista real de la confianza, o sea, el que seguía, el líder lo seguía por esa conquista que se había ganado, por ese sentimiento, por ese respeto, por ese compromiso. Hoy en día a veces nosotros pues seguimos cualquier mensaje y realmente no estamos conectados de esa misma forma que había en aquel momento, o sentimos hasta desconfianza. Y aquí hablando yo particularmente, yo muchas veces siento desconfianza y no sé cuál es la verdad de las cosas, y entonces como periodista busco información, y entonces me entero de una cosa por un lado y otra de otro lado, y entonces es cuando comienzan pues todo eso
que no voy a llamar rumor, lo podríamos llamar rumor, también lo podemos llamar información, también lo podemos llamar comunicación, donde no hay esa confianza que es parte de lo que llevaba a generar una estructura dentro de la resistencia, donde hubiese lealtad, donde hubiese respeto, donde hubiese que siguieran el liderazgo, donde hubiese ese nivel de compromiso, ¿no?, del que les estoy hablando. Obviamente, en todo esto, basado en todo esto, había una dirección que era muy concreta, una dirección que era muy específica, porque como les decía, Acción Democrática venía fundándose desde la base. Entonces, ya en la época de la resistencia, pues, contra la dictadura de Pérez Jiménez, ya para ese momento se había establecido una base del partido que venía de sus líderes de las regiones, algunos de ellos habían llegado a la capital, caso de mi abuelo Leonardo, de Leonardo Ruiz Pineda, para los que no saben de quién estoy hablando. Entonces, él había llegado de un liderazgo, como les digo, de Rubio, a convertirse en un liderazgo estadal, a llegar ya a la capital, pero él seguía teniendo su núcleo, su gente, lo del partido que él había formado allí, y como lo había formado pues en equipo, con el mismo compromiso, el mismo liderazgo, la misma unión con todos los demás quienes estaban allí. Y es así como esa estructura, pienso yo, clandestina, facilitaba de cierta forma, como les dije, no solamente el compromiso, la lealtad, el respeto, sino también que hubiese una jerarquía en la estructura. Entonces, había una estructura muy sólida, una estructura de jerarquía donde no se basaba en yo más poderoso, o yo que tengo los contactos con los medios, o yo que tengo los contactos con el dinero, o yo que tengo los contactos, o sea, de una u otra forma de un poder, sino que no, era una cosa de hormiguita, que se había sudado, que se había trabajado realmente. Entonces, había una dirección que yo pienso que en este momento no la sentimos todos de la misma forma, ni con el mismo nivel de confianza, ni tampoco muchas veces con el mismo nivel de respeto, con el mismo sentido de claridad, y tampoco pues entendemos la dirección de la misma forma en cómo se entendía en ese momento clandestino. Aquí voy a hacer un paréntesis porque Simón Alberto Consalvi era de los grandes amigos de mi abuelo, pues yo mientras crecía traté de buscar información más allá de mi abuela, de lo que me decía mi mamá, de lo que me decían los más cercanos, y iba bastante donde Simón Alberto. Y cuando iba donde Simón Alberto Consalvi, yo le preguntaba a él, todo esto siendo niña, siendo adolescente, que quizás fue como la época más fuerte mía de tratar de buscar información. Yo le decía a él, pero mira, o sea, ustedes eran muchísimos, eran poquitos, ¿cómo era todo esto? Y Simón Alberto me decía, mira, no éramos tanto para el ruido que hacíamos, éramos menos del ruido que generábamos y de la persecución feroz que se armó, pero los que estábamos tan seguros, tan unidos, confiábamos tanto el uno en el otro, teníamos un nivel de compromiso tan alto que era lo que hacía que no desmayáramos, y era lo que ayudaba a que nos sustituyéramos unos con otros. Entonces, cuando cae el gobierno de Rómulo Gallego, mi abuelo era el ministro de Comunicaciones y era el que se encontraba en el Palacio de Miraflores. Entonces, esto también se los cuento como anécdota. Mi abuelo llama a mi abuela y le dice, mira, acaban de dar un golpe de Estado, yo voy a caer preso y necesito que llames a Gallegos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cómo era? Carnevali, me están aquí soplando una parte de la cuestión y no tengo temor ni voy a esconder nada de eso. Mi abuela me está diciendo que estaba Carnevali con mi abuelo en ese momento. Mi abuela es la que llama a Gallegos y le dice que le dieron un golpe de Estado, y mi abuela me cuenta que bueno, durante esa llamada que ella va triangulando, cuando ella llama a mi abuelo de vuelta, ya mi abuelo estaba preso, o sea, ya pues él había caído. A partir de ese momento que mi abuelo cae preso, entonces queda Lepage de secretario general de Acción Democrática, siendo el más joven de los que existieron o han existido, yo creo que hasta ahora, porque la verdad últimamente sí ya no me sé tanto la historia de él, pero sí por la edad de Henry Sacco, que no podía tener la edad de Lepage, teniendo 25, 26 años en ese momento, 25. Entonces, por eso les digo que como que dentro de esa estructura
había siempre quien seguía, ¿no? El rango, o sea, había una organización que estaba como mucho más clara, y por eso es que menciono lo de Simón Alberto, porque él me decía a mí, no éramos tantos, pero estábamos tan organizados, había una estructura y estábamos como tan consolidados en que sabíamos que el que sustituyera era el que iba a reemplazar a esa figura y se le seguía la orden. O sea, a pesar de que Octavio Lepage era más joven, no era un dirigente con una trayectoria en ese momento, pues como la que podía haber tenido Leonardo Ruiz Pineda, se la hizo en ese momento, pues se ganó ese liderazgo, se ganó esa confianza, se ganó ese respeto, ¿no? Y después de que mi abuelo sale, que le dan pues libertad de esa prisión, Octavio va donde Leonardo Ruiz Pineda y le dice, mira, aquí te entrego la jefatura de Acción Democrática, y la primera reacción de Leonardo fue, no, mira, lo hiciste también que tú mereces estar allí. Y la respuesta de él fue, no, Leonardo, o sea, pero esto es tuyo, pues. Entonces, es lo que les digo, era como ese compromiso que quizás en este momento desconocemos, pues. No voy a decir si lo hay o no lo hay, simplemente lo desconocemos, no estamos como ligados, ¿no? Hacia ese, y quizás eso hasta puede hacer que muchos de los esfuerzos que hayan, pues no tengan la importancia suficiente, pero simplemente la organización que existe no la conocemos bien y no sabemos. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí en este momento, bueno, mira, pero ¿cuál es el grupo de resistencia? O sea, yo no los conozco, yo no por esto quiero decir, a lo mejor no me tienen confianza, o sea, yo entiendo todo eso, pero me gustaría participar, y lo digo por aquí porque yo no tengo problema de nada, yo no tengo temor ya para todo lo que he enfrentado, o sea, sí, me gustaría participar, me gustaría saber quiénes son, me gustaría dar mi opinión humilde desde fuera, sí, pero seguiría directrices, también las seguiría, pues, pero no hay ese tipo de estructura y quizás esos nexos que entonces nos permitan esos enlaces, porque entre las cosas que yo siempre le preguntaba a mi abuela era, bueno, ok, pero ¿cómo hacían ustedes? Entonces mi abuela me explicaba. La persona de confianza durante toda la lucha clandestina de mi abuelo fue un señor que se llamó José de los Santos Gómez. José de los Santos Gómez fue un hombre que mi abuelo no conocía, pero el papá de mi abuela Aurelena, que también era gocho, lo conocía a ese muchacho y le dijo, mira, aquí traigo una persona quien es de confianza y quien ha estado ligada con toda esta lucha, con la política. Entonces, bueno, y llegó a convertirse en esa gran persona que, bueno, que estuvo al lado de mi abuelo y que el único día que no lo acompañó fue el día que lo asesinaron, pues, ¿no? Y además fue la persona quien cuando mi abuela, y aquí, bueno, me voy a adelantar un pocotón de años, pero cuando mi abuelo lo asesinan, mi abuela Aurelena va a reclamar el cadáver de mi abuelo al día siguiente. Ella se entera por el periódico. Ella está escondida con los Dager y con Alberto Carnevali, y ella se entera por el periódico que Leonardo Ruiz Pineda lo asesinaron en esa foto que es horrible, que sale él pues todo ensangrentado en la calle de San Agustín del Sur, y que además le ponen una botella de licor, la verdad nunca he preguntado qué licor es, pero whisky, bueno, okay, de whisky, se lo ponen en la foto, bueno, como para tratar de desmoralizar, de desmejorar, ¿no? Lo que él estaba haciendo. Y mi abuela encuentra esa foto, mi abuela se levanta, el 21 de octubre asesinan a mi abuelo, el 22 de octubre mi abuela se levanta, porque la levanta Jorge Dager, se da cuenta que está muy nerviosa, que él está muy nervioso, perdón, y entonces mi abuela pues se da cuenta que algo está pasando, y cuando lo concreta de qué fue lo que sucedió, él no le dice que a mi abuelo lo asesinaron, sino que le pasó algo. Ella le responde, bueno, yo tengo cómo averiguar porque ya mi abuelo le había dado directrices de cómo era que podía averiguar si lo metían preso. Total que al final ella manda a comprar el periódico, y cuando ve el periódico se encuentra con esta foto. Ella se comunica con una persona que siempre le había dicho mi abuelo Leonardo que podía buscarla a la hora de una emergencia. Ella lo llama y se va a la Seguridad Nacional a solicitarle el cadáver a Pedro Estrada de Leonardo Ruiz Pineda, de su marido. Cuando ella se va al Ministerio de Relaciones Interiores, y cuando está allí no la deja entrar el portero, que da la casualidad que era tachirense y conocía a mi abuela porque había sido el portero de cuando mi abuelo era ministro. Entonces ella, bueno, se le va encima y le dice, no, usted sabe quién soy yo y déjeme entrar. Y mi abuela entra. Cuando mi abuela entra a reclamarle el cadáver a Pedro Estrada,
pues la respuesta de él es, búsquelo, que está enterrado. Y mi abuela le dice, bueno, o sea, quiere decir que su viuda y sus hijas no tienen derecho a saber dónde está enterrado. Y él le responde, esa es su opinión, señora. Y mi abuela en ese momento da la entrevista por cerrada. Y cuando da la entrevista por cerrada, que se va a retirar con León Mendoza, que fue la persona, y su esposa Marixa León Mendoza, a quienes, por supuesto, les estaremos eternamente agradecidos por su valentía, su coraje, su lealtad, de haberla acompañado y haberla llevado en un momento como ese. Le responde Pedro Estrada a un esbirro que está ahí. ¿A quién ahora? A un esbirro le responde Pedro Estrada, mire, Pedro Estrada le dice, la señora Ruiz Pineda queda presa igual que el señor León Mendoza, la señora que se vaya para su casa. Entonces, mi abuela, claro, dice, bueno, si usted me va a dejar presa, yo tengo que llamar, pues yo tengo que avisar. Pero ¿qué es lo que le dice el señor? Bueno, que le va a matar a sus hijas también, pues que las va a perseguir, que las va a buscar, una a mi mamá de 3 años y la otra a mi tía de 6. Mi abuela no hace la llamada, obviamente, porque el hombre lo que quiere es ver a dónde va a llamar mi abuela, y queda presa en ese momento. Entonces Santos Gómez, a todo esto me fui para contarles lo que les hablo yo del nivel de compromiso y de lealtad. ¿Qué hace Santos Gómez? Santos Gómez, al enterarse que mi abuela ya la dejan presa, tiene miedo de que la torturen, de que puedan saber, ubicar, mientras siguen a la señora León Mendoza, o sea, dónde estaba mi abuela. Y entonces Santos Gómez busca a mi mamá y a mi tía, una niña de 3 y 6 años que no pueden ir obviamente a la familia de mi abuela porque también, y de mi abuelo, están totalmente perseguidos, los están allanando, les están haciendo todo lo que ya sabemos cómo actúan las dictaduras. Y entonces Santos Gómez es la persona que se encarga de mi mamá y de mi tía, pues, escondiéndolas sin que mi abuela tenga ni siquiera la oportunidad de saber a dónde están, ni la familia de mi abuela. Esto lo nombro todo para como que mencionar el nivel de compromiso, de amistad, de lealtad. Y entonces, bueno, pasa a ser Alberto Carnevali el secretario general. Entonces, aquí vamos de nuevo con la estructura. O sea, están también organizados y obviamente desmoralizados porque es asesinado su secretario general, pero están estructurados, están organizados y todo el mundo sabe como que qué hacer y dónde ir, y hay un nivel de confianza pues que es el que les estoy hablando. Entonces la organización se sustituía, había a quién seguir. En este momento siempre cabe la pregunta de, bueno, ¿a quién seguimos? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Entonces empiezan las dudas, dudan de uno, se duda del otro, en fin, eso no sucedía en ese momento. También estaba la participación, o la no participación, es lo que quiero decir, de un pueblo que sentía temor, que estaba callado. Pues no, porque eso siempre pasa. Los que quieren participar y los que no quieren participar en todo esto. Otra cosa que yo creo que es importante acotar es que el liderazgo con el que yo compartí después de la clandestinidad, cuando me sentaba con ellos, cuando, por ejemplo, Santos Gómez, que lo nombré, Santos Gómez era una persona que había sido torturado, bueno, de una forma donde su espalda a mí me impresionó cuando yo era niña. Pues se imaginarán, ¿no?, la amistad que existió entre nosotros. Mi hermano se llama Leonardo y José por Santos Gómez, en fin, pues no, una amistad increíble, una familiaridad. Santos Gómez, nosotros íbamos con él a la playa cuando éramos chiquitos y Santos Gómez tenía la espalda marcada de los fuetazos que le daban, que era impresionante. En la frente tenía un cachazo que le había dado Pedro Estrada. Inclusive una vez lo había agarrado la Seguridad Nacional y se hizo el muerto, y fue cuando lo llevaron, y entonces fue cuando le dieron el cachazo. Y cuando yo hablaba con él y con ese tipo de personas que quizás no llegaron a ocupar los cargos principales, exacto, o públicos de liderazgo en el país, fueron personas que entregaron su vida de una forma increíble, con todo y que no los hayan asesinado, pues, ¿no? Cuando yo hablaba con él y le preguntaba, y como que, bueno, trataba de entender todo esto que les digo, porque juzgué por muchas veces a todas esas personas de que fuesen capaces de entregar tanto para después ver nada. Él entre las cosas que yo veía era ese compromiso, era también lo que les quería decir era que no había como una selectividad del liderazgo. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Porque no sé si utilizo las palabras adecuadas. Era que
Todos esos, sí, pero todos esos líderes eran, o sea, estaban pegados al pueblo, si había una fraternidad, si había una amistad, era distinto, pues no, a veces uno ni siquiera le puede llegar a los líderes. Yo misma no le puedo llegar a los líderes de Acción Democrática. O sea, por favor, a mí me tienen hasta bloqueado uno de ellos, ¿no? Y les digo de verdad, y aquí se van a reír, no ha sido por fastidiosa, se lo juro de verdad que no ha sido por fastidiosa, ni ha sido porque le he pedido nada, ni nada de eso. Ha sido porque quizás mis comentarios no les han gustado. Y también les puedo decir, y perdón, me descolgué y me cambié la mano del teléfono. Y también les puedo decir, no ha sido porque yo no he sido una persona que haya salido a criticar Acción Democrática férreamente al liderazgo como tal. No, hay cosas en las que no he estado de acuerdo. Y por el contrario, cuando me pidieron que hiciera un video para validar el partido, lo hice, porque ¿cómo no iba a hacer yo un video para validar Acción Democrática? Yo soy de las primeras que no quiero que Acción Democrática se desaparezca. Pero yo no tengo contacto con nadie ahí, y con los que tenía me bloquearon porque no sé, creo que no les gustó lo que yo tenía que decir. Entonces, por eso es que les hablo de la selectividad del liderazgo. O sea, en aquel momento yo, por lo que vi, no había como esa selectividad de esa forma. Había una comunicación, que es lo que les digo, con el pueblo como que directamente, ¿no? Había una muestra de valor del liderazgo, que por eso pienso que se respetaba, ¿no? Que bueno, se sabía que estaban dispuestos a ir presos, estaban dispuestos a ser torturados, estaban dispuestos a asumir, pues sí, cárcel, destierro, exilio. Por ejemplo, la vida, había una persona que su nombre, porque en la clandestinidad, como ustedes todos saben, se cambiaron de nombre, se cambiaron de identidad, tenían otras cédulas. Por ejemplo, el nombre de Leonardo Ruiz Pineda era Alfredo Crespo, se había puesto, él tenía, o sea, como Leonardo Ruiz Pineda, bigotes, no tenía lentes. Aquí se había puesto lentes como Alfredo Crespo, se había puesto bigotes, cargaba otra cédula. Entonces, hay una persona que llamaban Florecito. Florecito era como una de las personas que estaba encargado de entrar y salir de Venezuela a través de una cosa que se llamaba Horacio Chacín Tucharne. Yo no sé, es el nombre clandestino. Claro, por eso, este es el nombre legal que mi abuela me lo está diciendo aquí. Él, por ejemplo, era la persona encargada porque habían códigos también del velandeo, ¿no? El velandeo era la forma de entrar y salir clandestinamente de Venezuela, y se salía para comunicarse, para entrar y llevar mensajes, ese tipo de cosas. Bueno, ese fue un hombre con el que también conversé, que lo que les digo, tenía ese compromiso como de entrega que era impresionante, pues que cuando uno le oía las cosas por las que pasaba y cómo puso su vida en juego, estaba determinado, estaba decidido a hacerlo, ¿no? Otra cosa que quizás yo veo mucho en este momento es que el liderazgo nuestro, de nuestra oposición, se ha basado mucho es en el votar o no votar. Entonces pasa mucho. Por ejemplo, yo la verdad es que nunca he podido elegir. ¿Qué me refiero yo con esto? Yo no he tenido de verdad un candidato que yo diga, no, este es el mío porque me gusta su discurso, porque me siento identificada, porque tuvo una conexión con ese candidato. No, a nosotros todo el tiempo nos están diciendo, y ojo, es lo que nos queda, ¿ok? No es que estoy diciendo, porque no le veo otra salida a esta parte, pero nosotros, los votantes de la oposición, pareciera que fuéramos los que tuviéramos como esa responsabilidad. Bueno, ahora si ustedes no salen y votan por mí, entonces perdemos la democracia. A pesar de que lo hayamos hecho en las elecciones primarias y todo este tipo de cosas, pero es un líder que nació al lado de nosotros. Bueno, no sé, no lo veo igual como lo que les hablé anteriormente, pues, sino que lo veo más como que, bueno, mira, nos tocó elegir a ese y ese fue y ya. Entonces no sé como cuán cercano nos sentimos todos muchas veces, y por eso quizás es que vemos que hay como un relevo tan rápido que, bueno, ahora es la MUD, y ahora es la Coordinadora Democrática, y ahora es el jefe este, y ahora es el jefe el otro, y ahora el otro, y por lo menos yo, generacionalmente, bueno, sigo el que me toca, pero cuán atada me siento a esa figura, no lo sé, me siento comprometida con la democracia de Venezuela. La resistencia, una de mis tantas preguntas era cuando en mi familia se hablaba, no, es que es la resistencia, bueno, pero ¿qué es la resistencia realmente?
Bueno, para Acción Democrática, la resistencia en esa época de lo que fue Pérez Jiménez, pues fue el desplazamiento de la generación fundadora, porque como todos sabemos, salieron al exilio, pues esa generación del 28 que todos conocemos, donde estaba Rómulo Betancourt, en fin. Y después también significó cárcel, muertos, torturas, persecuciones, allanamientos. Entonces, eso lo aclaro porque es de las cosas de, bueno, la resistencia no es que yo digo que yo soy de la resistencia y bueno, yo soy del movimiento de resistencia, no, la resistencia es todo esto que hemos venido hablando y significa todo esto, significa poner la vida, significa los asesinatos, el exilio, significa esa organización, ¿no? Como de tanto compromiso. Quizás yo creo que también es importante, yo le preguntaba siempre a mi abuela, bueno, ¿y cómo hacían? ¿No? Porque, por ejemplo, mi abuelo era el ministro de Comunicaciones, lo metieron preso, bueno, mi abuela tuvo que salir a trabajar para mantener a sus hijas. Y a los 14 días de que a mi abuelo lo habían metido preso, mi abuela tuvo que salir a buscar trabajo, o sea, no eran situaciones económicas de dinero ni de ese tipo de cosas ¿no? Y en el exilio también, lo que hizo mi abuela, cuando mi abuela sale de la cárcel, después del asesinato de mi abuelo, de los que les conté, a mi abuela lo que hacen es que le dicen, bueno, mira, usted ya pues, y por fin logró, ¿no?, que la saquen de la cárcel, y mi abuela la entregan en el aeropuerto a una niña de 3 años, a una niña de 6 años, con lo único que tenían puesto, que era una ropita que les habían dado, y con mi bisabuela, con la mamá de mi abuelo Leonardo, ¿no?, Rosa Pineda era su nombre, a quien también tuve la oportunidad de conocer, porque mi familia como que duramos bastante, pues mi abuela tiene 91. Y sale mi abuela también con mi tío Ulises, con su hermano, que también estaba preso solo por ser el cuñado de Ruiz Pineda. Y bueno, y había estado luchando también, y obviamente había estado metido en todo lo que era la clandestinidad. Pero cuando mi abuela sale sin un centavo. O sea, mi abuela sale con la ayuda que le dieron después afuera en España. Sí, y ella me dice aquí que les cuente que Cipriano Heredia y Carlos León Mendoza fueron las personas quienes la ayudaron económicamente para que ella pudiera tener un dinero cuando salió fuera. Y mi abuela, bueno, estuvo en España y después de eso se fue a Nueva York y allí tuvo que trabajar. No hablaba inglés y lo que hacía era que copiaba como trabajos a máquina, pues era lo que hacía, ¿no? Entonces, son como las vivencias de lo que yo les digo de una clase política de aquella época. También escribí aquí que pienso que entre las cosas que a mí me llamaron la atención toda la vida de la organización era que había una radio clandestina, Samaniego, que era la persona que estaba encargada, se montaba en un carro y entonces, bueno, a través de la radio, así fue como se manejó la propaganda para hablar un poco de las diferencias de lo que eran las comunicaciones. Había multígrafos, donde, bueno, en la propaganda, por ejemplo, mi abuela Aurelina, que me contaba que ella se montaba en un autobús, debajo de la silla del autobús con temor para que la gente la encontrara. Lo primero que hicieron justo cuando la caída de Gallegos es que, bueno, comenzaron con ese tipo de propagandas denunciando, y entre las peticiones y las cosas que decían eran que, bueno, que ellos querían recuperar la democracia para que Gallegos volviera a su periodo presidencial, lo cual obviamente nunca ocurrió, pero a través de la propaganda era donde se manifestaba el descontento, y así como, bueno, fue obviamente endureciéndose todo lo que fue la dictadura, entonces ya después hacían las denuncias de las torturas y las listas de los presos políticos, ese tipo de cosas. Había también un código que era para comunicarse entre todas las personas de la clandestinidad. Habían claves que se ponían entre los dirigentes y sus personas de confianza en lo que ellos llamaban las estafetas, que era las personas que servían de correo. Yo le preguntaba, y hacía las preguntas de, bueno, ¿cómo eran estas estafetas? Entonces habían sitios públicos, como por ejemplo, entre mi abuelo y mi abuela existió una farmacia en Bellomonte, que era diagonal con Sabana Grande, donde allí entraba una persona y le entregaba a otra persona, como si estuviese en la farmacia, el correo donde iba la comunicación, por ejemplo, de Leonardo Ruiz Pineda hacia Carnaval, así pues, ¿no? Entonces se hacía eso. Habían también
los escondites, que en este caso y en Venezuela, para los venezolanos no es grosería, que se llamaba conchas, que eran las casas donde se quedaban. Yo también hice las preguntas, bueno, ¿cómo averiguaban dónde eran estas conchas? Entonces tenía la explicación de que la persona de confianza o las personas de confianza del dirigente las chequeaban, iban. En el caso de mi abuela, que muchas veces fue a chequear varias, me contaba que ella iba y veía quiénes eran los vecinos, quiénes eran las personas que vivían dentro de la casa, como por temor si alguien podía delatarlo, podía decir algo, de chequear las vías de escape, también donde podían esconderse. Después también habían las claves que funcionaban mientras un dirigente o mientras alguien estaba escondido en una de esas casas. Por ejemplo, una vez, en el caso de Leonardo Ruiz Pineda, tenía una reunión que iba a tener en una de las casas y salió por un momento para encontrarse con un dirigente y después iba a regresar, y cuando regresó entonces se dio cuenta que estaban unas luces prendidas y una toalla guindando en las afueras de una de las ventanas, y bueno, lo que hicieron Santos Gómez, que era el que estaba manejando, pues obviamente huyó y tuvo que llevárselo a otro lugar. Entonces habían, bueno, todo ese tipo de precauciones personales que iban de acuerdo con la edad de cada quien. Los allanamientos, bueno, en el caso de la familia Ruiz Pineda fue increíble. Le rompían a mi abuela, le rompieron inclusive hasta los muebles, o sea, con cuchillos, para ver si tenía escondidas cuestiones. El cuento que más me impactó a mí cuando era niña de mi abuela y que me costó entender, y lo entendí cuando era más grande, fue una vez uno de los esbirros de la Seguridad Nacional fue a allanar a mi abuela. Mi abuela se encontraba con una bata y el hombre, pues, recién parida, sí, recién había dado a luz de mi mamá, ¿no? A 48 horas de haber dado a luz a mi mamá, mi abuela pues tenía una bata, ¿no? Y el hombre entró a allanar la casa, y cuando entró a allanar la casa, le dijo a mi abuela que se quitara la bata, pues, o sea, quería quitarle la bata a mi abuela. Y mi abuela le dijo, bueno, mire, cómo no, pero déjeme ir al baño. Cuando fue al baño, ella agarró una hojilla que tenía allí y se la guardó en el bolsillo de la bata. Y cuando se la puso en el bolsillo de la bata y el tipo le fue a quitar la bata, ella sacó la hojilla y le dijo, bueno, acuérdense que nosotros somos gochos, ¿no?, de familia. Usted me va a quitar la bata, pero yo le corto la cara a usted para que quede marcado toda su vida. Y son las experiencias de esos allanamientos, de todas esas cosas que van viviendo todas estas familias que se exponen a todo esto, y que estoy segura que muchas de las que hoy en día han sufrido allanamientos pues han vivido muchas cosas que no sabemos, porque obviamente el temor que todo esto conduce hace que las personas no las conozcamos, ¿no? Esas historias se conocen con el tiempo, y quizás allí particularmente pienso y pido que debemos solidarizarnos mucho con esas familias de perseguidos, de presos políticos. Hay unos más anónimos que otros, y siento pues un gran compromiso en que lo hagamos. Habrán quienes lo quieran hacer de manera confidencial, otros de manera pública, pero sí son personas que merecen pues el apoyo de todos. Otra de las anécdotas, de las historias pues que puedo contar familiar, fue que cuando mi abuela fue a dar a luz a mi mamá, la Seguridad Nacional, la casa de donde mi abuela vivía, estaba pues rodeada, tenía 5 esbirros, uno en cada esquina y otro enfrente de la casa. Cuando vieron que mi abuela iba a dar a luz, lo que hicieron fue que la siguieron a la clínica, y cuando la siguieron a la clínica, pues bueno, pretendían entrar a la sala de parto. Entonces fue el médico el que tuvo que imponerse y decir, no, aquí mando yo y ustedes no pueden entrar. Domínguez Cisco se llama el doctor. Pero a pesar de eso no entraron al parto, pero después que mi abuela dio a luz a mi mamá y entró al cuarto con la bebé, lo primero que hizo la Seguridad Nacional, que pensaba que mi abuelo, que Leonardo Ruiz Pineda se iba a aparecer allí, fue que bueno, hicieron un allanamiento en el cuarto de una mujer recién parida, que inclusive sacaron a la bebé de la cuna y revisaban debajo de la cuna, o sea, ¿qué buscaban? ¿Qué podía haber allí? Allí no estaba Ruiz Pineda, no había nada. Entonces
son todas esas cosas, como les digo, que las familias se van enfrentando y van viviendo y que nadie sabe, pues que quedan ocultas y que quedan como anécdotas de cada uno de nosotros. No sé si quieren que hagamos un ciclo de preguntas y así quizás no me hago tan fastidiosa y podemos ir intercambiando ideas, les puedo ir contando y pienso que eso puede ayudar mucho. Hay una cosa importantísima que les quiero decir y es que durante toda mi vida, no se imaginan, además como les conté, que me calé cosas horribles de la gente que me caía por ahí. Hay algo que lo que les digo, hay muchas cosas que me costó mucho entender, pero hay algo que me costó muchísimo entender y que fue que en mi casa nunca me enseñaron a odiar, nunca me enseñaron a sentir revanchismo o venganza hacia Pedro Estrada, hacia Pérez Jiménez, hacia ninguno de ellos. Hubo una época, de nuevo, quizás la de la adolescencia, yo agarré mi adolescencia fue por ponerme rebelde, fue con ese tipo de temas, donde yo decía, bueno, pero ¿cómo es posible que, que a mí no me hayan enseñado a tenerle rabia al tipo que mandó a asesinar a mi abuelo? O sea, ¿quién es su familia? ¿Dónde está esa gente? ¿Quiénes son ellos? O sea, yo a lo mejor los he tenido al lado y no tengo idea de quiénes son. Bueno, quizás ya, como yo tengo 46 años, ya quizás con mis 46 años, he aprendido que fue mejor, porque no crecí ni con rencor, ni con venganza, ni con nada de eso hacia ellos. Hace muchos años, hace quizás como 20 y pico de años, una vez yo fui a una cena y, de nuevo, no tengo problema en decirlo a nadie, me encontré allí a un nieto de Pedro Estrada, no sabía que era un nieto de Pedro Estrada, yo estaba en esa cena, sí noté que había como un secreteo y la verdad yo decía, bueno, ¿cuál es el secreteo? Hasta que por fin alguien se dignó a decirme, mira, lo que pasa es que la persona que tú tienes al lado es un nieto de Pedro Estrada. Y no sé si debería ser el nombre de él o no, quizás me lo reservo, no por nada malo, sino que, bueno, yo no sé qué tan público ha dicho esa persona que es nieto de Pedro Estrada, a lo mejor está súper orgulloso, yo no lo sé, pues. Lo cierto es que yo lo tuve al lado, y claro, o sea, la gente comentaba como, bueno, ese día para mí, cuando yo me enteré que tenía sentado a la derecha mío un nieto de Pedro Estrada, fue súper duro, no supe cómo reaccionar, no sabía como que cómo hacer, ¿no? Era duro. Y después de un rato pedí un teléfono, no había celular, pedí un teléfono, llamé a mi casa, llamé a mi mamá y llamé a mi abuela, quería como escucharlas las dos, les comenté, y me dijeron, mira, coño, o sea, es su nieto, no tiene culpa de eso, y como que todas estas cosas como que tratemos de dejarlas atrás. Quizás esta es una de las cosas más difíciles que a mí me pudo haber pasado, y no sé, rarísimo, pero durante todos estos años de mi vida, por X o por Y, no sé, un día estoy en la calle y me lo encuentro y cosas así. Pero bueno, aprendí a convivir con no tener un odio, ni una venganza, ni un revanchismo hacia esa gente, pues. Pienso que cambio, y cualquier cosa pregúntenme, que estoy dispuesta, y si no, tengo, como les digo, aquí a mi abuela que está de chuleta al lado para cualquier otra cosa, y espero haber llenado las expectativas en decirles como que lo más importante de lo que yo veo de la resistencia. Cambio. Muchísimas gracias, Alejandra. A ti y a la apuntadora. Bueno, realmente no sería la apuntadora que tienes al lado. Mil bendiciones. Ella ha sido el testigo de todo eso y te lo ha transmitido. No lo puedas informar a nosotros. Y mientras que nos dedican, yo quería hacer una pregunta. Inclusive pudiera ir dirigida a las dos, a ti y a tu abuela. ¿No creen que realmente los partidos políticos, vamos a hablar de Acción Democrática, que es el tema que conocen muchísimo mejor, se ha ido, digamos, al traste el partido por culpa de que no han pensado en un partido político, ni en país, pensado en cosas personales, y se han enquistado en los tiros, en la democrática, parte que estoy refiriendo a Ramos Alud,
que ha llevado un partido que es algo que lo acompañaba muchísima gente. De hecho, muchos de los partidos que surgieron después vinieron de las separaciones de Acción Democrática. Pero ¿no crees que ese señor que está dirigiendo actualmente Acción Democrática, con lo que fue Acción Democrática, cambie? Bueno, yo pienso que yo tuve que crecer en Acción Democrática, en la seccional de Caracas. Yo aprendí a montar bicicleta, a patinar ahí. Y cuando era chiquita, inclusive de vacación que fuéramos, a donde fuéramos, bueno, que si era por decirle Falcón, íbamos a la Casa de Acción Democrática de Falcón. Que si, de verdad, y suena cómico y yo me río ahora, pero en serio que era así. Donde nosotros fuéramos, nosotros teníamos que pasar por la Casa de Acción Democrática, veíamos a los compañeros, nos quedábamos ahí. Y bueno, íbamos con los compañeros por todos lados. Pues de hecho yo ya grande, cuando tenía como 16 años, mi primera salida que fue a Puerto La Cruz, me fui para la Casa de Acción Democrática a buscar a todo el mundo ahí y hasta salí con mis amigas en Peñero con unos compañeros que eran pescadores allí. Yo la Acción Democrática que conocí, que fue una Acción Democrática donde hacía grandes asambleas, donde yo veía a los dirigentes políticos que se paraban, donde yo veía que se hacían peticiones, que se hacían elecciones, que se hacían grandes discusiones. No sé si porque la verdad yo me alejé o me alejaron ambas de Acción Democrática, más nunca vi esto, no vi más ni las elecciones ni nada de eso. Particularmente, como les digo, yo hice el video para Acción Democrática porque me pareció horrible que Acción Democrática desapareciera, pero yo no tengo ningún contacto con la dirigencia de allí. Obviamente sí conozco a Henry Ramos, pero ni siquiera conozco a los demás. Yo soy parte de esos adecos que no tienen ningún contacto y que nunca son llamados para nada, ni que creo que mi intervención vale de nada allí, ni nada de eso. Creo que con eso queda respondido que no, pues soy de las que no me siento que estoy cercana a Acción Democrática, obviamente. Quizás que haya también podido haber sido mi error. Bueno, no sé cuánto, porque yo traté en una época de estar dentro de Acción Democrática y me costó tanto y fue tan duro y como que fue tan imposible estar allí que en fin, de repente a mí me faltó ganas de luchar y de mantenerme allí, pero también bestia, o sea, no se imaginan las cosas que me hicieron en un partido que debió haberme abierto las puertas, ¿no? Cambio. Muy buenas noches, licenciada. Le habla Fénix, moderadora del canal. Es un gusto tenerla por acá y muchas gracias por compartir todas esas vivencias y lo que le contaba o lo que le sigue contando su abuela. Es un privilegio que también esté allí con usted y una bendición. La última parte me llegó mucho por eso de que usted dijo que no la habían enseñado a odiar. Sí, cierto. Los venezolanos, la mayoría nos caracterizamos por ser nobles y tener un gran corazón. Pero siento que en este caso en particular en el que estamos viviendo día a día ahora en Venezuela, es difícil no enseñar, sino que nuestros hijos no aprendan a odiar, menospreciar a esas personas por todo lo que se está viviendo. Específicamente me toca mucho el tema de la gente buscando los medicamentos, los niños fallecidos por falta de alimentos, los que recién nacidos que mueren, como el otro gemelo recientemente que falleció, su hermano en diciembre y ahora él. ¿Cómo, y a lo mejor la pregunta iría para su abuela, cómo enseñar a nuestros hijos a perdonar? Con respecto a no odiar, yo creo que yo tengo posiciones diferentes a la de mi abuela. Yo la verdad que sí hay mucho que les tengo mucha rabia por muchas cosas que han pasado y a mí también se me hace sumamente difícil no sentir odio por muchas injusticias que veo en Venezuela. No sé, abuela, si tú quieres agregar algo a cómo hiciste tú para que nosotros no odiáramos. Lo importante es enseñar a los muchachos desde pequeños a no odiar,
a aceptar la gente que está en una posición diferente a la de uno, poder analizar con ellos las situaciones, pero no llegar a la confrontación. Eso lo aprendí yo con Leonardo Ruiz Pineda, que fue un hombre que se entendió muy bien en el Táchira, sobre todo con la parte eclesiástica, cuando él era dirigente político allá, porque los curas decían que Acción Democrática era un partido comunista y ahí lo trataban de comunista. Y hay testimonios escritos en periódicos del Táchira del 45, 46, 43 en adelante, de las discusiones que él tenía con el padre Sánchez Espejo, que fue un destacado copellano en la Asamblea Nacional Constituyente, y tuvieron discusiones de tipo político de altura, y siempre fueron amigos, y almorzábamos juntos, a pesar de las diferencias políticas que había entre uno y otro. Sí, bueno, yo creo que ahí mi abuela se refiere, claro, es como que en la forma de las visiones políticas del odio. De mi época. En las visiones políticas de mi época. Ahora las cosas son distintas y no podría haber la misma actitud. Sí, claro, pero por ejemplo en el caso de nosotros, que no odiamos a Pedro Estrada ni a Pérez Jiménez, que asesinó a mi abuelo, que te metió presa, que dejó a mi mamá en la calle, a mi tía, o sea, ¿cómo es la cosa? Porque yo no sé qué fue lo que nos enseñaron, pero nosotros nos quedamos tranquilos, pues no buscamos revancha. Esa es la pregunta. ¿Y qué revancha íbamos a buscar nosotros contra un señor poderoso que tenía poder en la mano? Que lo que hizo fue apresarme a mí y después salir al exterior cuando a Leonardo lo mataron. Volver a reclamar años después, cuando regresamos del exilio, que estábamos todos desorientados, que no había dirección del partido orientada hacia nada. No había pues la ocasión ni el estímulo para actuar. Ok, bueno, espero que haya quedado respondido eso. Con respecto a Oscar Pérez, bueno, yo puedo hablar por mí, ¿no? O sea, por Alexandra Velandia como persona, como periodista. Es obvio que para mí, a ver, yo no tuve contacto con él, no tuve contacto con ninguno de los miembros de su organización, pero sí puedo decir que lo conocía al igual que la mayoría, me imagino yo, de los venezolanos a través de la protesta que hizo con el 350, con aquel helicóptero que se levantó, y después de lo que publicaba por las redes sociales. Yo puedo decir, yo, Alexandra, que quizás obviamente particularmente siempre siento un interés por todo lo que sea un movimiento de resistencia, por todo lo que acabo de contar. Jamás menosprecié su actividad, su aporte. No soy una persona de armas, como no manejo el tema, pues no fui de las que hice un seguimiento cuando, por ejemplo, tomó el lugar pues, ¿no? Donde hubo la toma de las armas, que además demostró en video que no había agraviado a nadie, pero sí quedé muy dolida, muy conmovida, la verdad muy impactada por la forma como lo ejecutaron, porque cualquier persona tiene que entender que mi abuelo lo asesinaron en una calle a tiros y lo ejecutaron por haber sido pues el jefe de la resistencia, por haber estado en contra de un dictador, y que este grupo eran unos muchachos que, como todos sabemos, no merecían su ejecución, se habían rendido y merecían estar vivos. A mí me afectó mucho por lo que les estoy diciendo, por los dos ámbitos. Uno, por el ámbito como persona, que no, por supuesto no estoy de acuerdo, y número dos, porque vengo de una familia que con todas estas vivencias, pues, ¿no? Y cualquiera que busque en mi Twitter puede ver que inclusive yo sí pedí públicamente la liberación de la esposa de uno de estos muchachos, y porque me sentía que ella podía encarnar la misma situación que vivió mi abuela, donde estaba presa injustamente simplemente por ser la esposa de una persona que estaba metida en un grupo de resistencia. Cambio. Hola, muy buenas noches, licenciada Velandia. Qué placer tener a su abuela y escuchar las historias que aunque ella pasó momentos difíciles, siempre esas historias son importantes recordarlas para no olvidarlas.
Yo diría que esto va más, también más hacia la abuela. Me quito el sombrero ante usted, señora, qué placer tenerla por acá. Creo que preguntaron algo parecido. ¿Qué siente su abuela? Como digo yo, de aquella época, pues bueno, yo vi un partido totalmente fuerte enfrentando una dictadura y ahora no lo siento de esa misma forma, ¿no? Yo no lo veo como con ese mismo tipo de actuación, pero de repente, bueno, su dirigencia de repente dirá que es diferente, que son épocas diferentes, en fin, pero yo sí, no sé, no me parece que hay el mismo nivel de compromiso, es lo que yo siento al respecto. También quiero agregar aquí que, ya te doy la cosa, también quiero agregar aquí que, bueno, yo no quiero que esto se convierta, y lo voy a explicar por qué. Yo no quiero que esto se convierta como en un dime y direte, como si yo estuviese en contra de Henry Ramos. No es que estoy diciendo que estoy a favor de él, además Henry es el que me tiene a mí bloqueado, pero yo lo estoy diciendo no del Twitter sino del chat, de que cuando trato de comunicarme para decir cosas sobre Acción Democrática, pero o sea, el objetivo mío con esto era como hablar de las similitudes y las diferencias con la resistencia y no ponerme en un dime y diretes después con Acción Democrática o con su dirigencia, no porque les deba nada, no voy a decir ni que ellos me den a mí ni yo les debo a ellos, pero simplemente porque, o sea, no es el propósito como que del conversatorio y no es a donde lo quiero llevar, o sea, es como por cultura política, por compromiso de mío, pues, o sea, o por forma de vida, quizás, ¿no? A eso es a lo que me refiero, pues. Cambio. A ver, Alexandra, gracias por responderme la pregunta de tu punto de vista de lo de Óscar Pérez. Quiero preguntarle a ambas. En esa época, o sea, ustedes están hablando de que, por ejemplo, a ti se te enseñó de que no había que tener odio, ¿verdad? De pronto hacia los nietos o familiares de estas personas que tanto daño les causaron. Una cosa es odio y otra cosa es justicia. Pregunto, ¿no solicitaron ustedes en algún momento justicia? Adelante, cambio. Espérate. Ya, les voy a poner aquí a mi abuela primero y claro, a Pérez Jiménez, acuérdate que lo enjuiciaron, ¿no? Claro que sí, sí se reclamó justicia cuando cayó la dictadura y regresamos del exilio. Recuerden que Pérez Jiménez tuvo un juicio, estuvo preso en Caracas un tiempo, también estuvo aquí en los Estados Unidos, y sí hubo la reclamación y se tomaron las medidas, no con la agresividad de la Seguridad Nacional que mataba, asesinaba y torturaba, sino de una forma democrática, de altura política y de comportamiento de buenos dirigentes. Cambio. Buenas noches, Alexandra. Bueno, en primer término agradecerte que hayas tenido la paciencia de mi persecución para que asistieras a este conversatorio, lo aceptaras, y bueno, evidentemente agradecerle a tu abuela que esté aquí con nosotros. Yo creo que más que una pregunta, yo lo haría una reflexión en este momento. Yo, más que darle un color o un tinte político a todo esto que tú nos has comentado, que tiene que ver con la historia de nuestro país, que tiene que ver con una historia familiar, evidentemente hace que no se pueda desligar a Leonardo Ruiz Pineda de lo que es Acción Democrática, por lo que ya tú has explicado y por lo que la historia nos dice. Pero lo primero es que tu abuela, como tú lo dices, tiene 91 años, y el haber llegado a los 91 años explica o nos debe hacer nosotros entender el perdón. Si tu abuela hubiese estado sumida en el odio, no llega a los 91 años. Eso tiene que ser un aprendizaje y un elemento de reflexión para todos nosotros. Y con esto no estoy diciendo que la gente no odie, hay libertad, pero cuando uno perdona, uno sana y uno se eleva y alcanza madurez en diferentes aspectos de la vida y de la integridad de uno.
Y lo otro es que yo interpreto lo que tú nos estás comentando como ese llamado a la reflexión con respecto a lo que tiene que ver el posicionamiento de valores o la consolidación de valores y de una estructura bien dada, planificada, organizada, bien dirigida, bien ejecutada, con respecto a intereses de una población y no los intereses personales, que es lo que ahora está privando en los partidos políticos, no solamente en Acción Democrática, sino en todos los partidos políticos. Eso que tú nos has dado hoy, que nos han regalado de viva voz, yo creo que es lo que tiene que hacernos ver las diferencias francas que hay en lo que fue el liderazgo y la clandestinidad en la época de Leonardo Ruiz Pineda y lo que nosotros estamos viviendo. Pero entonces también me enciende una alarma, que en aquel momento se logró lo que se logró. Ahora me pregunto, ¿podremos lograr nosotros en este momento lo que nos hemos planteado? Adelante, Cambio. Una cuestión también que yo pienso que tuvo que ver después de Pérez Jiménez quizás con que Venezuela saliese adelante, esto para ir a la pregunta de la persona masculina que habló antes, ¿no? De que, o sea, como que no fuimos hacia la persecución, el odio, que mi abuelo utilizó la palabra de haber utilizado las instituciones. Yo creo que también tiene que ver que después del 58, pues, o sea, ya los partidos políticos que había comenzado con aquel pacto que firmaron en Nueva York y después entonces el pacto de Punto Fijo, tenían como que, o sea, la responsabilidad de que había como que ordenar la sociedad venezolana. O sea, yo pienso que había que irse más hacia la reorganización, el ordenamiento de la sociedad a través de ese pacto de Punto Fijo, a través de un programa mínimo, o sea, que había que hacer común de gobierno, ¿no? Donde había que tener una política agresiva de lo que era el gasto público, o sea, había que ya irse como hacia el avance, ¿verdad?, de Venezuela, más que hacia la forma de revanchismo, ¿no? Yo creo que eso también tuvo que influir mucho con todo esto, porque una de las cosas, y perdón que me estoy desviando, yo voy a responder tu pregunta, una de las cosas que a mí siempre me dice la gente, bueno, y me caen encima, bueno, toda la vida, lo que les digo, ¿no? Bueno, sí, claro, pero que hay mucha gente que me ha dicho, bueno, pero a nosotros qué nos importa que tu abuelo lo hayan asesinado, que tu abuela le hayan metido presa, que se haya quedado tu mamá en la calle de 3 años, la otra de 6. O sea, nosotros, como que la gente no siente como ese interés, así como, bueno, mira, ese no era mi problema, pero en la época de Pérez Jiménez yo dejaba la puerta abierta. En la época de Pérez Jiménez, bueno, y tú no ves los próceres, o sea, se los digo, en serio, ¿no? Y yo he tenido el círculo militar, yo he tenido que aprender a vivir con todas esas cosas. De chiquita era una forma, ahora de grande. Y eso me hizo como ir buscando información, ¿no? Entonces yo quería agregar que, o sea, cuando Pérez Jiménez no podemos olvidar que hubo una crisis de desorden fiscal a causa del manejo que hubo, del mal manejo de los recursos, pues, ¿no? O sea, sí, Pérez Jiménez hizo muchas obras públicas que todavía hoy están, pero se excedieron en la capacidad del pago, o sea, eso tuvo consecuencias, o sea, después de que Pérez Jiménez cayó fue que se reveló lo que era la deuda pública, que había más de 4.500 millones de bolívares, o sea, que había afectado la solvencia del Estado venezolano, que habían muchas de las empresas que construyeron estaban quebradas, o sea, el régimen había recurrido al otorgamiento de nuevas concesiones petroleras, eso fue en el 56-57, mitigando todos esos efectos de lo que era toda la deteriorada situación fiscal. O sea, la rata de crecimiento anual del Producto Interno Bruto había descendido, las reservas internacionales habían bajado, o sea, solamente se aplicaba el 5%, se le daba a lo que era el sector de la educación. Entonces, en ese momento fue la tasa más baja que se había implementado para educar a la sociedad venezolana en todo el hemisferio. Entonces, yo creo que son las cosas que quizás como que se olvidaron
y el sector agrícola había quedado totalmente descuidado. Entonces, todo eso fue como cosas que se olvidaron, y yo pienso que bueno, que la democracia se tuvo que enfocar más hacia como levantar un país que hacia buscar una revancha, ¿no? Y ¿qué fue lo que dijiste, abuela? Sí, hacia toda esa parte de avance. Sí, por eso yo comencé como que narrándoles como la historia de cómo surgió toda esa dirigencia política, que yo siento que de una u otra forma eso fue la que lo ayudó, a que estaba como más cercano al sentimiento de la gente. O sea, eran como más, quizás eso ayudó y por supuesto que los principios son importantísimos, éticos y morales, que demostraron todos ellos, y bueno, o sea, cómo se vio, cómo murieron y cómo se quedaron sin nada, ¿no? Y aparte de esos principios, yo siento que lo que pasa es que nosotros todos en general, y no sé por qué eso no ha llegado a la dirigencia política de oposición, es que sentimos mucha desconfianza hacia ellos. O sea, no estamos claros, y aquí yo a veces me río, porque yo a veces leo que pone la gente, no, G2 cubanos, y resulta que, que uno como periodista averiguó que sí, ¿verdad? Estaban reunidos en República Dominicana y nadie sabía nada. Entonces, o sea, ¿es el G2 cubano, no es el G2 cubano? Entran como todas esas interrogantes, pero ciertamente entre las grandes fallas que hay, y entonces aquí es cuando seguro dicen que estoy opinando desde afuera, pero como las grandes fallas que hay, pero como desde afuera opino porque soy venezolana, ¿no? Pero entre las grandes fallas que está precisamente esa, que no hemos logrado la mayoría de nosotros conectar con ellos ni ellos con nosotros. Entonces hay desconfianza, hay falta de credibilidad, no se sabe bien qué están haciendo, entra entonces en tela de juicio todo lo que son los valores éticos y morales de cada uno, si hay enriquecimiento, si no hay, si negocian, si no negocian, si negocian por detrás, qué dijeron, qué no dijeron. Y es algo que con urgencia yo digo que es de las cosas número uno que el liderazgo opositor debería de buscar como aclarar, como estar más cercanos a la población, a nosotros todos, ¿no? Sí, a la opinión pública, pues. Cambio. Alexandra, yo quisiera hacerle, hablo en plural, porque creo que lo más probable es que tu abuela era orientarnos mucho mejor. En los años previos a la caída de Pérez Jiménez, ¿cómo se perdía a la desesperación por lo que estamos viviendo actualmente? Que los venezolanos están pasando el hambre, la ansiedad, el temor por todo, la represión. O sea, todo lo que estamos viviendo actualmente. ¿Se vivió similar cuando Pérez Jiménez? O sea, yo quisiera saber, es eso, la gente en aquel momento, ¿qué sentía? Quizás te vaya a sorprender lo que te digo, pero en la época de Pérez Jiménez había represión, había cárcel, persecución, muertes, asesinatos, desaparecidos, pero había comida, había medicina y la gente trabajaba. Ahora no tenemos ninguna de esas cosas. No tenemos comida, no tenemos medicina, la gente no tiene trabajo. Entonces la situación es peor. Yo creo que estamos enfocando la cosa desde un punto de vista de comparación que no cabe, porque es completamente distinta la situación en materia económica. Incluso cuando Pérez Jiménez había persecución y había muertos, pero había trabajo. Yo era una mujer de la oposición que trabajaba en el Banco de Venezuela. Y la gente de Acción Democrática que estaba legalmente en el país, que no estaba perseguida política, que no estaba escondida o presa o en el exilio, esa gente en lo que fuera trabajaba, en lo que pudiera, pero tenía trabajo. La situación ahora es completamente distinta, cambio. Yo de verdad que estoy aquí extasiada con las dos, la generación de la abuela y la generación de la nieta. De verdad que son dos mujeres que valen oro. Recibo un fuerte abrazo, doña Aurelina. De verdad que con los ojos aguados, recordando muchas cosas que también vivió mi padre en esos andares. Cuando hablaban del odio, recordé
que casualmente mi mejor amiga, como una hermana, es nada más y nada menos que la hija del Tuerto Gutiérrez. Doña Aurelena debe saber quién era ese bicho, de ser un bicho. Yo me enteré mucho tiempo después que éramos amigas y que iba a ser yo, ya eso había pasado. Pues. También vale la repetición de lo que dijo nuestra querida invitada y su abuelita, que son dos cosas diferentes, no puede haber comparación. Ahora son mucho más habitantes, cuando ella habla de la desorganización. Y tenemos los terroristas importados que han sabido cuadrar e infiltrar su gente, y por eso no hay credibilidad en los líderes, como existía en el momento de Leonardo Ruiz Pineda, que cuando se paraba un dirigente de Acción Democrática en el partido, hablaba todo el mundo calladito y todo el mundo inmediatamente agarraba la línea. Gracias. Cambio. Bueno, muchísimas gracias a ti por haber tomado tan en cuenta y con tanta importancia nuestra opinión. En mí personalmente lo agradezco y agradezco también que le hayas dado la oportunidad a Alexandra, que es la que está ahora con la bandera en la mano en la lucha por la democracia y por la estabilidad de Venezuela. Yo me voy a atrever de aquí a decirle a mi abuela que les cuente varias anécdotas que yo pienso que son importantes de conocer, ¿no? Entonces yo le voy a hacer unas preguntas a mi abuela aquí. Yo creo que es importante que tú cuentes, abuela, cómo afrontabas tú lo que eran los allanamientos, que son cosas que no sabemos si hay personas que están aquí que han tenido que afrontarlas o que les pueda tocar en su vida. Entonces que hables un poco de ese tipo de cosas que puede servir, pues, por lo menos para llevar la voz, ¿no? Yo tengo la experiencia de que puede tener la esposa de un perseguido político. En muchas oportunidades fui citada a la Seguridad Nacional para interrogatorios sobre las actividades de Leonardo, los sitios donde vivía, incluso desde que comenzó la actividad clandestina de Leonardo, me tomaban a mí muy en cuenta para citarle a la Seguridad Nacional, Maldonado Parili primero, y luego Pedro Estrada. También me citó a recién salido Leonardo de la cárcel, me citó a Leonardo yo era Páez al Ministerio de Relaciones Exteriores para preguntarle si quería salir para el exterior, cuál era sus proyectos. Y Leonardo le dijo a Llovera, con quien había cierta amistad, porque Llovera había sido huésped nuestro en la casa de San Cristóbal cuando Leonardo era gobernador. Entonces Leonardo le dijo a Llovera, no, yo no tengo ningún interés en irme del país, yo pienso quedarme en Venezuela organizando el partido para hacerle oposición al gobierno de la Junta Militar, porque en esa época era la Junta, todavía no estaba Pérez Jiménez solo. Cuando Pedro Estrada me llamó, Llovera Páez me llamó a mí al ministerio para preguntarme por Leonardo, que estaba recién escondido, yo le respondí que Leonardo no estaba en Venezuela, que había salido por Cúcuta y que llegaría a México en cualquier momento. Efectivamente ellos me creyeron eso, pero esa creencia no duró sino 3 semanas, porque a las 3 semanas me volví a citar Pedro Estrada para decirle que ellos habían hecho investigaciones por Colombia y en México y que Leonardo no aparecía en ningún sitio, que tenía que estar en Venezuela escondido. Entonces yo dije que sí estaba escondido en Venezuela, que había tratado de salir y se había regresado y que estaba escondido en Venezuela. ¿Y por qué no cuentas un poco acerca de los allanamientos, cómo los afrontabas, lo que vivías? Bueno, los allanamientos los hacía la Seguridad Nacional con la violencia o la educación que correspondía al grupo que visitaba la casa. En el caso mío, tuve experiencias muy desagradables con el que llamaban el Mocho Hernández, el Mocho Delgado, que era un tipo que le faltaba la mano derecha y la tenía de yeso, pero era un amargado contra la gente de Acción Democrática y sobre todo tenía grandes confrontaciones con Gladys Larralde de López Gallegos, después de Alberto López Gallegos, que estuvo Alberto aquí haciendo clandestinidad durante casi un año, y tenía confrontación y teníamos confrontaciones con ellos. Bueno, el Mocho Delgado era un tipo
allanaba las casas con una gran agresividad y con grosería. Y digo, mi casa, la casa de los Trocones Guerrero también, la casa de Alejandro y Margot Opeza también fue registrada por ellos y rompieron con unas cuchillas la tapicería de los muebles. Eran una gente completamente inhumana, una gente terrible, amargada, que perseguía con bastante odio, diría yo, a pesar de que algunos eran más moderados. Y yo pienso que también tú les puedes contar a ellos cuando asesinaron a mi abuelo, lo que tú hiciste, lo que yo conté, pero que lo cuentes tú, pues. Bueno, la muerte de Leonardo la supe yo al día siguiente. Yo estaba escondida con la familia de Jorge Dager en una casa que alquiló Leonardo con Jorge Dager para reunirse las dos familias y partirnos los gastos entre las dos familias. Esta casa no era visitada por nadie, únicamente por Santos Gómez. La actividad política de Leonardo se realizaba en las noches en casas que conseguían prestadas a los compañeros de partido, o casas que eran insospechables y que podía haber allí una reunión de alguien de la clandestinidad. Cuando mataron a Leonardo, a Leonardo lo mataron un miércoles. Nosotros nos separamos el lunes, en la tardecita, como a las 5 de las 6 de la tarde. El domingo nos separamos. El lunes hablamos por teléfono un momentico y nos escribimos. El martes fui yo al médico porque no dormía y fui a hacerme una consulta médica. Y el miércoles fue el día que lo mataron. También venía yo de una consulta médica. Llegué a mi casa con Santos Gómez. Le había dado el doctor una pastilla para dormir porque le dije que no dormía bien. Y yo dormí esa noche perfectamente bien. Cuando vi que eran las 11 y él no llegaba, como habíamos quedado que si a las 11 no llegaba, era porque Simón Alberto Consaldi venía de Maracay con gente que quisiera entrevistar con él, pues ya él no iba a la 1, a las 2 de la mañana, no iba a salir de donde estaba hasta la casa donde yo vivía, que era en la Florida, en la parte que llamaban la Alta Florida, pegado del Águila. Y entonces era lejos y era muy oscura la calle. El Leonardo llegaba ahí más o menos temprano, a las 10, a las 11 de la noche, nunca llegaba muy tarde de la noche. Lo supe el otro día porque el periódico, y fue cuando fui a reclamar el cadáver. Primero fui a la casa de Carlos Mendoza, porque me encontré a su esposa que venía hacia la casa donde yo estaba escondida a buscarme. Entonces me metí en el carro con ella y fui a la casa de ella. Ahí ya estaba yo muy nerviosa. Ella llamó a su marido que estaba en el periódico, en Mesera, y allí me inyectaron, me dieron unas gotas para los nervios, y con Carlos León Mendoza y su esposa fui yo al despacho de Relaciones Interiores a reclamar el cadáver de Leonardo. Buenas noches, mire, yo tengo una pregunta, no importa si eres tú o tu señora abuela que la contesta, o si no la quieren contestar, no hay problema. Ya 60 años de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Si Marcos Pérez Jiménez hubiese durado 10 años más en el poder, en la opinión de ustedes, ¿estaríamos igual, peor, mejor, o sería indiferente para la situación que pasa en Venezuela en estos momentos? Cambio. Si Pérez Jiménez no hubiera caído en el momento en que cayó, estaríamos todavía con la dictadura de Pérez Jiménez posiblemente, porque fue un hombre que se fue afianzando en el poder a través de la violencia, de la persecución, de la cárcel y del asesinato, de la desaparición de dirigentes políticos, como el caso de Luis Hurtado, que fue un dirigente sindical muy importante, conocido nacionalmente, un hombre que dio una gran labor en la parte sindical y que fue desaparecido y todavía no se sabe dónde está. Entonces, yo sí creo que Pérez Jiménez estaba en plan de afincarse más, y la gente por miedo también estaba saliendo al exterior. Entonces, es posible que hubiéramos tenido una dictadura larga, o también es posible que hubiera reaccionado la gente joven y hubiera intervenido
la opinión internacional, no sé. Y yo diría que bueno, que obviamente económicamente, como te dije, o sea, el país se estaba desfalcando económicamente, así que pienso que también a nivel económico se hubiese seguido deteriorando y bueno, que haya hecho más obras, de repente sí, también. Y también a nivel de educación el venezolano pues tampoco estaba recibiendo lo que te dije según el presupuesto como para ser educado. Quizás yo diría que entre las comparaciones que tiene ahorita, que la educación de Venezuela está totalmente olvidada, no sé si es una de los mecanismos que hacen, ¿no? Tratar de que la gente no se eduque para que pueda hacerle resistencia y pueda ponerlos en tela de juicio, sino que dependa entre el miedo y la parte económica de ellos. Una pregunta. No sé si Leonardo Ruiz Pineda le comentó a su esposa cómo funcionaban las comunicaciones entre la gente de la resistencia. Porque yo he escuchado hablar de un libro que viajaba por toda Venezuela, salía desde por allá de Oriente y llegaba hasta Occidente. No sé si era el libro azul o algo, para que todos pudieran reunirse y hacer sus actuaciones. Cambio. Bueno, la comunicación en la resistencia se hacía con una gran cautela, pues con mucho cuidado y siempre teniendo cuidado de no quemar los sitios donde se recibía correspondencia y se entregaba correspondencia a los que estaban en la vida legal, actuando legalmente en el trabajo y que colaboraban con la resistencia. Así es que las comunicaciones se cuidaba mucho de que la gente no cayera, porque cuando caía un correo de esos, los torturaban para preguntarles muchísimas cosas. Por lo regular los correos no sabían nada, el correo sabía dónde se dejaban las cartas y dónde las recibía, pero no ni quién las escribía ni qué se planteaban allí. Entonces se corría mucho riesgo y en el caso nuestro de Leonardo conmigo y con el grupo que Leonardo trabajaba, nosotros teníamos de estafeta una farmacia en Bellomonte de una señora que era ADECA, compañera de partido, y su esposo también. Yo recomiendo, ahí justo antes que mataran a mi abuelo, él terminó el prólogo del libro negro. El prólogo del libro negro, la verdad no lo he buscado en Google, pero hay está obviamente el viejo, que nosotros tenemos uno de aquella época, pero hubo después no sé, con algún gobierno, que hubo una revisión que lleva el nombre de Tiempo de Lealtades, o si quieren, bueno, yo se los puedo hacer llegar. Allí está el planteamiento que hizo Acción Democrática con respecto a la situación política de cuando fue tumbado el gobierno de Gallegos y el planteamiento de ellos estructural y como de país, o sea, el enfoque que daban hacia la Venezuela, pues, o sea, que sí había como lo que ahora llamamos en mi generación una visión país o un planteamiento. Existía eso allí y está en ese prólogo del libro negro. Cambio. Hola, buenas noches y muchísimas gracias a la señora Ruiz. Qué privilegio, que me quito del cuero. Muchísimas gracias por estar con nosotros, igual a la licenciada Belandia. Soy administradora de carrera, soy Venezuela Fuerte. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Y tengo dos preguntas. La primera es para la señora Ruiz. Señora Ruiz, ¿cuáles serían, usted podría definir cuáles serían las características de una persona o de un ciudadano que quiere ser resistencia? ¿Cuáles son las características de su personalidad que deben estar presentes para hacer resistencia? Y segundo, usted ha pasado por circunstancias terribles en la vida, en las cuales pierde a su esposo, le dio un servicio público al país, que lo sigue dando, gracias a Dios, con todo el conocimiento y toda la historia que usted representa y que ha podido transmitir a las generaciones siguientes. ¿Cuál sería su mensaje a las personas, a los ciudadanos venezolanos que están dentro de Venezuela, para ellos poder sobrellevar y salir de esta prisión que es el miedo y la sumisión, para poder ejecutar la libertad de Venezuela, y también para aquellos que se encuentran en el exilio? ¿Cuál sería su mensaje? Adelante, Carmen. Bueno, para trabajar en la resistencia
Lo primero que hay que tener es coraje y saber los riesgos que se corren, que son siempre muy peligrosos y son siempre negativos para la libertad de quien trabaja en la clandestinidad. Si es que lo primero que hay es que tener coraje, tener valor, ser discreto, cuidarse de hacer las cosas con cautela, con mucho cuidado, pero indiscutiblemente que tener conciencia de que si lo agarran para hacerlo cantar se van de distintas formas y que por lo tanto hay que estar preparado para lo que venga. Y principios también, ¿no? Creo yo. Bueno, los principios son los que lo llevan a uno justamente a eso. El principio primero de querer ayudar a la estabilidad del país y cuando uno conoce la democracia quiere seguir viviendo en democracia. Y entonces, a mí eso me pasó. Empecé a vivir en plena democracia a los 17 años, a los 18 años. Cuando la perdí, pues que indiscutiblemente que quería volver a lograrla. Entonces, hay que tener mística, hay que tener valor, discreción y estar preparado para lo que venga. Torturas, interrogatorios, amenazas, etcétera. La segunda es el mensaje a los venezolanos para salir del miedo, para la lucha. Primero los que están adentro, los venezolanos que están adentro. Bueno, primero para los venezolanos que están adentro, es decirles que si están dispuestos a luchar por volver a la democracia, tienen que estar dispuestos también a hacer sacrificios y a tener mucho valor para, si caen presos, poder sostenerse y comportarse con coraje y no demostrar, sobre todo no demostrar miedo. Yo creo que lo más importante cuando uno cae preso es no demostrar miedo. Porque cuando uno no demuestra miedo, ellos empiezan a respetarlo. La otra pregunta era... Pues, ¿tú puedes contar cuando Pedro Estrada, cuál fue el que te dijo que, o sea, para que tú le dijiste que tú sabías las técnicas que utilizaban, ¿te acuerdas? Cuando entraste a la Seguridad Nacional. Esta fue a Pedro Estrada, que yo le dije que yo estaba preparada para todo lo que ellos hacían, que yo sabía que llevaban la gente para el Junquito, la desnudaban, la paraban en un ring de carro con hielo y le daban planazos. Que yo conocía las torturas que ellos hacían, les apagaban los cigarrillos a la gente en los pechos, como lo hicieron con Clarissa Saroja, y que yo estaba preparada para todo eso. Yo estaba preparada, pero estaba muy nerviosa y también tenía miedo, porque no puedo ocultar. Yo estaba miedo y me horrorizaba que me pasara a mí algo y dejara a dos niñas, una de 6 años y una de 3. Así es que yo afronté eso con una gran apariencia de valor, pero con un miedo muy grande por dentro. ¿Y el que te ofreció el café, te acuerdas? En la Seguridad Nacional llegué, y cuando llegué me sentaron allí para un interrogatorio donde había dormido la noche anterior yo, donde había estado Leonardo la última noche de su vida y tal. Yo dije que yo no sabía y que lo que sabía no le iba a decir. Entonces me dejaron tranquila. Cuando estando allí sentada, sí me dieron ganas de llorar y me puse un pañuelo en la cara y empecé a llorar. Cuando yo estaba en esa pose de dolorosa allí, vino un señor, se sentó al lado mío y me empezó a ofrecer café. Como el tipo se portó con cierta con cordialidad y tal, yo me quité el pañuelo de la cara y lo miré, pero estaba en camisa y le miré la camisa, el bolsillo de la camisa y decía U.O. Entonces le pregunté, ¿usted es Ulises Ortega? Me dijo él, sí. Le dije, no, yo no quiero nada. Se dio cuenta que fue un rechazo hacia él. Sin embargo, en la cárcel Modelo, cuando llegué a la cárcel Modelo, que me encontré con otro hombre completamente distinto, el director de la cárcel, un hombre con una calidad humana extraordinaria hacia los presos políticos, entonces sí, allí me tomé un café que me dieron. ¿Cuántos años tenías tú cuando llegaste a la Seguridad Nacional, cuando mataron a Leonardo? Cuando mataron a Leonardo tenía 25 años. Okay. Lo que quería era que aclarara la edad para que estuviésemos claros que era una muchacha, ¿no? Era súper joven porque tenía 25 años. ¿Y tu mensaje a la gente que está en el exterior? A los que están en el exterior es que hay que apoyar a los que están adentro o a ayudarlos con lo que sea. Ahora en esta situación hasta con alimentos.
y tratar de darles ánimo y de protegerlos allá contra la dictadura. Y llevar el mensaje internacional, no me imagino. Cambio. Buenas noches, saludos a la señora Ruiz y a Belandia. Mi pregunta es para la señora Ruiz, ¿qué papel jugó la prensa en esa época? ¿Cómo se comportó la prensa en Venezuela en esa época de la dictadura? Bueno, la prensa se portó discretamente, aunque hubo hechos que hicieron resaltar y que ocasionaron, por ejemplo, en el Nacional, recuerdo yo que lo suspendieron por unos días por una información, creo que fue con motivo de la muerte de Carlos Delgado, no recuerdo bien por qué hecho fue, pero creo que fue por eso. Pero que la prensa la suspendían, los dejaban de circular de una semana, 2 días, según lo que ellos consideraran que debían ser sancionados por alguna pequeña información que dieran, por algún comentario contra el gobierno muy sutil y muy suave. Pero no había libertad de prensa y que los tenían a todos amordazados allí, que no podían escribir, ni hablar, ni expresar lo que sentían. Las Fuerzas Armadas que estaban en la época, ¿cómo actuaban hacia el pueblo? Eran como hoy en día, que parecen que son robots, que no piensan, solamente actúan porque les han dicho hagan esto y maten a este y vasallen a los demás. Actuaban de esa misma manera. Las Fuerzas Armadas estaban tan unidas dentro de la dictadura que no tenían libertad. Cambio. No. Algunos miembros de las Fuerzas Armadas estaban contra la dictadura y actuaron en muchas ocasiones como adversarios al régimen de gobierno. Lo digo porque yo fui compañera de prisión de 3 militares, que fueron Roberto Morián Soto, un muchacho capitán Sergio Tulio Méndez, como que Sergio Tulio Méndez, no me acuerdo bien el apellido, y Corazzi Antonines. Pero el resto de las Fuerzas Armadas, aunque estuvieran contra el régimen, actuaban como actúan ahora, con mucho cuidado y cuidando su vida y su libertad. Siempre los militares actúan con cautela. No, yo agrego que recordemos que en el 50, el 4 de noviembre del 50, Chalbaud anuncia al gabinete que sí, que él está de acuerdo con que se reconozcan los resultados y después el 13 de noviembre lo asesinan, ¿no? O sea, que en ese caso yo pienso que había, claro, cuando el 4 de noviembre del 50. Yo pienso que les puedes explicar también el día que te ibas a escapar de la cárcel, ¿te acuerdas? Bueno, en diciembre del 52 estábamos René Harman y yo detenidas en la misma celda en la cárcel Modelo de Caracas. Alberto Carnevali nos mandó un mensaje diciendo que había la posibilidad de que nos pudiéramos escapar de la cárcel, que si estábamos dispuestas a correr ese riesgo. Nosotros, muy cortas y perezosas, inmediatamente dijimos que sí, que estábamos dispuestas, y se planeó la escapada de la cárcel contando con la actitud que iba a asumir un muchacho recién graduado de militar, Marco Tulio Brunicelli. No, Marco Tulio no, familia, pero no era Marco Tulio Brunicelli. No, chico, el militar. Marco Tulio Brunicelli es el Marco Tulio, pues. Bueno, había un militar que estaba dispuesto a sacarnos, y efectivamente una noche nos abrió la celda a las 12 de la noche. René Harman, Ulises, mi hermano, que tenía 17 años, estaba preso porque era hermano mío, también estaba en la celda pegada de nosotros. Brunicelli nos abrió la celda y salimos con la intención de escaparnos. Lamentablemente, Brunicelli era un muchacho recién graduado de subteniente, no tuvo la viveza de detener primero
a León Benito Gutiérrez, que era el jefe de la Guardia Nacional en la cárcel, y entonces cuando fuimos a salir, como quien tenía que dar la orden era el León Benito Gutiérrez y no el otro que no tenían la misma jerarquía, no nos dejaron salir, y sonó la alarma de la cárcel de un modo que todavía yo recuerdo el ruido que ocasionó. Y fue tanta la impresión que días después le pedí al director de la cárcel que me enseñara cuál era la alarma que había sonado. Y me quedó horrorizada de un timbre que tenía casi como medio metro en cuadro. Pero cuenta las consecuencias de este zapado, cómo te incomunicaron, no pudiste comer. Bueno, las consecuencias fueron las que le pasa a cualquier preso político. Nos cambiaron a los militares que estaban con nosotros de sitio, nos volvieron a meter a la celda y nos echaron lo que llamaban los presos yales, que era el candado ese, nos echaron bastante candado y estuvimos 3 días que no nos pasaban ni agua, a través de un médico, de un preso común que traficaba por los corredores de la cárcel con libertad, porque era hasta contabilista y que era adeco. Pudimos conseguir como que fue una botellita de cola que nos pasaron 3 días después, pero estuvimos 3 días tomando agua del lavamanos, que decía todo que era muy mala, pero aquí estamos todavía vivos. Cambio. Bueno, Alexandra, la señora Ruiz Pineda, aquí podemos estar toda la noche, pero habíamos quedado en 1 hora y media y sé que a lo mejor les hemos quitado más tiempo, pero es que de verdad son inspiradoras. Creo que no hay nadie en la sala que esté llevando esa conversación con interés, porque de verdad son cosas que uno muchas veces ni siquiera se las imagina. Ustedes nos dicen, porque que a veces no nos damos cuenta y abusamos de nuestros invitados. Por favor, si creen conveniente retirarse de 1 o 2 preguntas más, no hay ningún problema. Pero sí les voy a pedir un favor encarecidamente. Por favor, vamos a programar otro conversatorio y que nos sigan contando todas esas cosas, porque es que esa historia la tendríamos que saber todos los venezolanos. Quizás hoy en día hubiésemos reaccionado distinto. Así que, por favor, les ruego encarecidamente programar otro conversatorio. Y ya, bueno, me dicen cuántas preguntas más pueden responder, que por aquí tengo yo. Bueno, si tú quieres hacer 2 o 3 preguntas más, yo te las puedo responder y podemos ponernos de acuerdo para hacer más tarde, más adelante, un encuentro un poco más abierto, un poco más largo, con más información que a ti te pueda interesar. O que nos pueda interesar. Bueno, a mí ya... No, a todos los que te están oyendo, son muchos. Bueno, los que me están oyendo, sí. Cambio. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Hubo dentro de la resistencia y dentro de algunos dirigentes del partido traiciones y colaboración hacia la dictadura? ¿Cómo manejaron esa parte? Un placer y muchísimas gracias. Cambio. No hubo de parte de ningún compañero de partido traición, ni bueno. Hubo algunos que cometieron imprudencias bajo la presión de las torturas, que fueron muy fuertes, y que podían decir, bueno, me cargaban un carro fulano de tal, pero sin mayores señalamientos, en tal forma que no puedo decir que todo el mundo se portó con valor, todo el mundo enfrentó la situación con bastante valentía, y los que fueron torturados, en su mayoría, todos fueron tipos
que lo que sabían importante no lo dijeron. Así es que no tengo nada que comentar sobre nada negativo ni nada desagradable de los que fueron torturados y fueron detenidos. Hubo un señor, por ejemplo, Oscar Nenzi, que fue el conchador de Alberto López Gallegos, y fue el conchador de Leonardo, fue el conchador mío, bueno, él encontró en su casa media humanidad. Ese fue un señor que lo iban matando en Ciudad Bolívar y que llegó a la cárcel de un estado de gravedad, en una camilla en la enfermería de la cárcel, que cuando a mí me dijeron que iba a salir, me fui a despedir de él y lloramos los dos creyendo que era la última vez que nos veíamos. Después fue tanta la gravedad de su enfermedad, de las consecuencias de las torturas, que tuvieron que ponerlo en libertad, y para poder salir de Venezuela tuvo que someterse a unos exámenes y a un tratamiento médico, porque estaba en condiciones físicas muy desagradables y muy graves. Lo volví a encontrar después en Nueva York y fuimos compañeros de exilio en México. Y tú también tuviste que hacerte curas de sueño y todo eso. Bueno, yo me hice varias curas de sueño, incluso escondidas, me hice una. Y después de que llegué del exilio me hice dos, porque también el regreso me ocasionó muchas molestias, sobre todo perdí el sueño, no podía dormir. Y entonces el doctor decía que era que yo todavía esperaba la Seguridad Nacional en Caracas. Pero bueno, estos son los riesgos que uno corre y a los que tiene que hacer de frente y los que va superando también. Cambio. Bueno, muy buenas noches para ustedes también. Fue un placer haber conversado por este medio y estamos a la orden para una cuestión que sea mejor planificada en otra oportunidad. Así que muchas gracias y que la pasen muy bien. Y yo les quería comentar que en mi cuenta Twitter, que es @abelandia, para las personas que quieran ver a mi abuela, hace unos días yo grabé un mensaje, está de primerito, un mensaje en video de mi abuela que tiene que ver con este tema, ¿no? Entonces, bueno, para todos los que se sientan intrigados en verla, en escuchar, es un mensaje muy corto, pero bueno, está allí en la cuenta Twitter, @abelandia, y allí la pueden ver, y en lo que podamos colaborar, pues estamos más que a la orden. Estoy segura que les gustó el apuntador que me traje mucho más que yo, y cambio. Muchísimas gracias, Alexandra. Señora Evelina, es un honor haberla conocido y haberla escuchado. Yo escuché el video, de hecho, yo leí RT, debe estar también en mi cuenta, que estaba comentando hace unos segundos Alexandra. Es un honor haberla escuchado, de verdad, y con esa claridad que habla. Dios me la bendiga.